Miscelánea en Contextos. Y le damos la bienvenida al contador público Octavio García Aymerich, miembro de la Comisión del Colegio de Contadores Públicos de La Laguna y de la Comisión Fiscal de Coparmex, con quien abordaremos la miscelánea de esta semana. Octavio, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Diana. Buenos días a todos en el estudio, a los radioescuchas. El día de hoy nos abocaremos a seguir comentando el tema de la discrepancia fiscal y de las revisiones electrónicas que puede hacer el SAT, que han declarado inician a partir de este mes de septiembre. Recordar que la discrepancia fiscal se origina cuando los ingresos declarados por un contribuyente o por una persona física, no necesariamente un inscrito ante el Registro Federal de Contribuyentes, son inferiores a las erogaciones a los gastos realizados, incluyendo las adquisiciones de bienes. Así tenemos, por ejemplo, que la autoridad fiscal tiene diferentes medios por los cuales hacerse llegar de información. Por ejemplo, los notarios. Los notarios, cuando nosotros adquirimos un bien inmueble o compramos un bien inmueble, automáticamente el notario emite un CFDI, un comprobante fiscal digital, donde hace mención a la operación realizada. Posteriormente, el notario anualmente presenta una declaración informativa de las operaciones celebradas ante él y elevadas a escritura pública. Así tenemos un caso de un contribuyente en el cual recientemente le llega por parte del SAT ya una revisión citando a la declaración informativa presentada con motivo de las operaciones, insisto, celebradas ante él, y en el cual le dicen al contribuyente: de acuerdo a esta declaración, aparece que usted enajenó un bien inmueble en un importe, vamos a decirlo, de 10 millones de pesos, y en relación a su declaración anual, los ingresos que usted obtuvo fueron de 1,5 millones, por lo cual le pedimos que nos diga cómo obtuvo los recursos para poder adquirir ese bien y en qué fecha obtuvo esos recursos, y en el caso que la obtención de esos recursos diera lugar a que usted lo hubiera manifestado en su declaración anual, favor de remitirnos la misma y señalarnos en qué apartado lo declaró. Esto es, recordemos que las personas físicas que obtengan donativos, préstamos y premios que en lo individual o en su conjunto superen los 600,000 pesos, deben manifestarse en la declaración anual a efectos de que la autoridad no los considere como un ingreso gravado. Desde hace algunos años existe esta disposición y es una medida para que la autoridad fiscal pueda, podríamos decir, cercar un poquito o acorralar a los contribuyentes, en el sentido de que no vayan a decir en el momento de la revisión: es que fue un donativo que me otorgaron hace 3, 4 años y así obtuve el dinero. Bien, pues ese donativo lo tendría que haber manifestado la persona física en su declaración. Esto nos lleva, Diana, a ver que ya la revisión electrónica, esta que anuncia, insisto, el SAT, que a partir de septiembre ya se está dando o se va a dar, la realidad es que con la información que proporcionan notarios, empresas de servicio, el mismo sistema financiero, que ya podríamos decir el secreto fiscal ya no existe como tal para efectos del SAT, ya tiene la autoridad fiscal una serie de información, podría yo decir, suficiente a efectos de poder de alguna manera revisar a un contribuyente o detectar lo que es una discrepancia fiscal. Y en el caso de que exista esta discrepancia fiscal, pues entonces
la autoridad emitirá ya sea una invitación para que el contribuyente o la persona aclare esa discrepancia, o emitirá ya una orden de revisión a efectos de corroborar el cumplimiento correcto de las obligaciones fiscales. Recordemos también en esto de las revisiones electrónicas que el buzón tributario es un elemento clave para la autoridad fiscal para dar inicio a lo que son sus facultades fiscales, sus facultades de revisión. Lo hemos comentado en otros espacios en cuanto a la importancia que tiene que chequemos, como lo hacemos con nuestros correos, que chequemos en forma diaria si no tenemos alguna notificación en el buzón tributario, ya que mediante el buzón tributario será mediante lo cual la autoridad dará a conocer al contribuyente una preliquidación. Esto es, con los datos que él obtiene y comparando las declaraciones que el contribuyente ha realizado, podrá determinar diferencias y hacer una preliquidación. Y estos hechos los podrá corregir el contribuyente dentro de un plazo de 15 días siguientes a la notificación que se hizo mediante el buzón tributario. Si no hace las aclaraciones pertinentes, pues se va a suponer como que él ha aceptado estas diferencias y la autoridad fiscal va a emitir una liquidación, por lo cual los tiempos se acortan a efectos de atender esas preliquidaciones o revisiones de la autoridad. E insisto, si nosotros no verificamos lo que contiene nuestro buzón tributario en forma diaria, automáticamente va a correr el plazo y nosotros no vamos a desvirtuar o no vamos a hacer las aclaraciones en tiempo, aun cuando éstas no procedieran, y estaremos, Diana, asumiendo como que la autoridad fiscal, las cantidades que determinó son correctas, y ya tendríamos en su caso que acudir ante el Tribunal Fiscal de la Federación para litigar, para pelear esa liquidación que emita el SAT con los recursos y el tiempo que tendríamos nosotros que destinar a ello, y el riesgo ya en un pleito que, aunque tengamos la razón, sabemos que las resoluciones no simplemente, no siempre le dan ahora sí que la razón a quien la tiene, o si el abogado que nos está defendiendo este asunto no lo planteó, no lo defendió de la manera adecuada, estamos en ese nivel de riesgo. Podríamos resumir, Diana, que la discrepancia fiscal, la información que tiene ya la autoridad fiscal por todos los CFDIs emitidos, por la información que le dan los notarios, por la información que le dan prestadores de servicio, lo relativo al sistema financiero, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, etcétera, ya tiene mucha información el SAT para efectos de corroborar que lo que estamos nosotros declarando como ingresos afectos al pago del impuesto sobre la renta tengan una lógica en relación con todas las erogaciones que nosotros realizamos. Pues el riesgo es alto, ¿no, Octavio? O sea, esto que describes en el proceso, finalmente lo que pudiera empezar como un descuido o una mala anotación, se puede traer un proceso muy largo y muy costoso para el contribuyente. Sí, y lo más grave, Diana, es que puede llegar a situaciones de carácter penal, dependiendo del comportamiento que tuvo el contribuyente o los elementos que tiene el fisco para efectos de determinar esas diferencias. Ya. Ahora, tú dirías, según la experiencia, que finalmente a esto están sujetos todos los contribuyentes sin importar su tamaño. Luego hay quien dice, bueno, los montos que yo declaro, etcétera, no me hacen como objeto de una revisión tan minuciosa. Eso se desestima, ¿no? O sea, no es así. Creo que todos, tanto los contribuyentes, las personas registradas, como los no registrados, ya insisto, con la información financiera que tiene el fisco, nos hace sujetos a todos por igual
de una determinación de una discrepancia fiscal por las autoridades. Claro está, y nos suena lógico que el fisco pudiera enfocarse más sus recursos a contribuyentes que le pudieran resultar más interesantes en cuanto a determinación de diferencias. Pero ya está esto tan sistematizado que al fisco no le va a costar prácticamente nada que mediante el buzón tributario te notifique a ti esa preliquidación, aun cuando ésta sea de 5, 10 mil, 20 mil o 50 mil pesos. Entonces creo que la mano del fisco ya no solo buscará o alcanzará a los contribuyentes mayores, sino también, insisto, con estas herramientas que tiene, podrá efectuar esas preliquidaciones a cualquier nivel de contribuyentes. Sí, pues muy interesante, y estar atentos. Finalmente tú lo repites siempre, ¿no? Es una cuestión de estar atentos al buzón, de no perder de vista las notificaciones que pudiéramos recibir para detectarlo a tiempo. Sí, esto requiere ya que estemos en orden, que estemos al día con nuestra información financiera y fiscal. Ya se acabaron los tiempos aquellos donde es que no he presentado la declaración del 2015, ni la del 2014, etcétera, y no pasa nada. Ya el nivel de requerimientos y el ojo del fisco lo tenemos casi en forma inmediata. Bien, pues muy interesante, Octavio, como siempre, y pues los consejos ahí a seguirlos. Déjanos un punto de contacto para el público si alguien quisiera establecer comunicación contigo, por favor. Sí, estamos a sus órdenes en el teléfono 712-6071 o en el correo electrónico loga63@prodigy.net.mx. Que tengan muy bonita semana. Igualmente, Octavio, muchísimas gracias por tu colaboración esta mañana. Octavio García Aymerich.